Muy buenas tengan todos ustedes. Esta es otra sesión para la materia de Estadística 2 de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, para la carrera de Biología Marina, una asignatura del quinto semestre. Vamos a abordar ahora lo que es inferencia estadística y primero quisiera definir lo que es inferencia. Bueno, inferencia es sacar o deducir lo que está ocurriendo en la población con una pequeña muestra. Un poco la payasada, pero también para dar un poco de ejemplo esto, si ustedes me ven ahorita en este video y alguien dentro de 20 años, 10 años, que vea el video y me vea con el tapabocas, pues va a poder inferir más o menos en qué año hice este video. Bueno, un poco de WhatsApp, pero es más o menos la inferencia de lo que trata. La inferencia estadística trata de sacar conclusiones, cómo se comporta la población a través de su muestra. Muy bien. Empecemos. Primero vamos a definir lo que es inferencia estadística. La inferencia estadística, como lo dije hace ratito, es sacar conclusiones del comportamiento de la población a través de su muestra. Y esto lo hace a través de una prueba, se llama prueba de hipótesis, en la cual calculo un estadístico, un estimado de mi muestra, que es un estimado del valor de mi población, y a través de cálculos calcula la probabilidad de que este estadístico pertenezca o no pertenezca a la población. Esta determinación de la probabilidad va a estar de acuerdo a la teoría de la probabilidad desde un punto de vista frecuentista, el cual saca el valor de probabilidad a través de la repetición de un fenómeno, de un experimento aleatorio. Bien, no es la única manera de hacer inferencia estadística. Hoy está ahora tomando mucho auge lo que es la teoría de Bayes, pero en este curso vamos a ver la inferencia estadística desde un punto de vista frecuentista. Muy bien. En este punto de vista frecuentista es muy importante la distribución normal, juega un papel muy importante, además porque muchas distribuciones reales son aproximadamente normales y muchas otras distribuciones, aunque no son normales, con transformaciones apropiadas pueden ajustarse a un modelo normal. Y un punto importante es que cuando incrementamos el tamaño de la muestra, la media de las muestras de una población que tenga cualquier tipo de distribución, incluso no normal, se acercará a la distribución normal. Esto es lo que nos muestra, nos prueba el teorema del límite central, o en algunos otros lados lo llaman el teorema del límite central o el teorema central del límite. Perdón. Ok. Pero bueno, ¿qué es inferencia? Es el proceso de sacar conclusiones acerca de una población con base a medidas u observaciones hechas en una muestra de elementos de la población. Entonces, en esta imagen, lo que he tratado de representar, tengo una laguna, esta es la laguna de Maniltepec, en el cual se hizo un estudio de la diversidad de peces a lo largo del año. Bueno, aquí la inferencia es que vamos a conocer cómo está estructurada la población de peces en esta laguna de Maniltepec a través de una muestra. Lo importante es que esta muestra, para que mi inferencia sea extrapolable a la población, esta muestra debe de ser representativa a la población, es decir, todos los estratos deben de estar representados en la muestra en las mismas proporciones en las que están en la población. Debe de ser además un muestreo no sesgado y
principalmente. Bueno, la inferencia estadística se basa en juegos de hipótesis estadísticas. Oye, una hipótesis estadística es una aseveración sobre un modelo probabilístico y el procedimiento mediante el cual se juzga si la hipótesis nula si las hipótesis se rechazan o no se rechazan, este procedimiento se le conoce como prueba de hipótesis. Ahora bien, esta prueba de hipótesis se basa en un juego de hipótesis, en una hipótesis nula y en una hipótesis alterna. Ambas hipótesis son contrarias, pero complementarias. Y la hipótesis nula es la hipótesis de un mundo que no es dinámico, un mundo donde no hay diferencias o no hay asociaciones, y es cuando el nivel de probabilidad asociado a un estadístico, al estadístico que se calcula de mi muestra, esta probabilidad se leería como la probabilidad de que mi estadístico de muestra, de mi estadístico de prueba, pertenezca a la distribución teórica. Cuando este nivel de probabilidad es mayor a 0.05 o al nivel de significancia alfa, ya hablamos, ahorita hablamos de los errores estadísticos. Por ahorita nada más vamos a dejarlo como 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula como la verdadera o no se rechaza H0. En cambio, la hipótesis alterna es una hipótesis de sí diferencias, sí hay asociaciones, es de un mundo dinámico, en donde mi hipótesis generalmente en algunas ocasiones concuerda con la hipótesis de trabajo de un proyecto de investigación. Y se da cuando mi nivel de probabilidad es menor o igual a 0.05. Ahorita lo dejamos así, ahorita explicamos por qué 0.05. Como les he mencionado a mis alumnos en muchos cursos, hagan de cuenta que la hipótesis nula, los invitan a una fiesta y llegan a la fiesta y encuentran a las muchachas sentadas de un lado, a los muchachos sentados en el otro lado, todos aburridos, con una música que no los invita a bailar, les da nada más agüita y entonces se aburren y no hay asociación, nadie se pone a bailar y no pasa nada en esa fiesta. La hipótesis alterna, imagínense, sería, les invitan a una fiesta en donde desde que llegan, aquí como el FAO, bueno, ustedes lo deben de conocer mejor que yo, está amenizando la fiesta y entonces todo el mundo se anima a bailar y entonces hay interrelación entre las personas en esa fiesta, hay noviazgos, empiezan a surgir noviazgos, bueno, y pues ustedes ya saben que lo que sucede cuando en una fiesta está de ambiente y hay interrelaciones, ¿no? También les he comentado que por fortuna estamos aquí presentes, ustedes como yo, gracias a que nuestros padres se conocieran en un mundo de hipótesis alterna. Bien, en estadística es muy importante identificar los errores estadísticos y las decisiones correctas. En esta tabla ejemplificamos las dos posibilidades que tiene la hipótesis nula en el mundo real, que es la hipótesis nula es cierta. Por otro lado, la hipótesis nula es falsa. Estas son las dos posibilidades que tiene la hipótesis nula de vivir en la realidad. Ahora imagínense que nosotros queremos corroborar a través de una prueba estadística si rechazo o no rechazo H0. Es decir, mi hipótesis nula. Entonces hago mi prueba estadística y pueden haber dos decisiones a través de mi prueba estadística, que rechazo H0 o que no rechazo H0. Imagínense ahora, hago mi prueba estadística y mi prueba me indica que no hay que rechazar H0. Entonces, pero en la realidad H0 es cierta. ¿Qué sucede en estos casos? Que estoy cometiendo un error al concluir rechazar H0 cuando en la realidad es cierta. Es decir,
no hay diferencias significativas, por ejemplo, en el peso entre machos y hembras de un pez X, pero a través de mi prueba estadística estoy diciendo que sí hay diferencias significativas. Bueno, ese sería el error tipo 1, simbolizado con la primera letra del abecedario griego, alfa, y se le conoce como nivel de significancia. Entonces, la definición formal del error tipo 1 sería la probabilidad de rechazar H0 cuando en la realidad H0 es cierta. Ahora bien, si no rechazo H0, si yo no rechazo H0 y H0 es cierta en la realidad, entonces estoy tomando una decisión correcta. Esa decisión correcta se simboliza como 1 menos alfa. 1 menos alfa es la parte complementaria de mi distribución que le falta a alfa, ¿no? O sea, alfa es un pedacito de la distribución, el nivel de confianza sería el resto de mi distribución, te lo vemos en una imagen. Bueno, esta decisión correcta se le conoce como nivel de confianza. Y nivel de confianza sería definido entonces como la probabilidad de no rechazar H0 cuando en la realidad H0 es cierta. La otra posibilidad es que rechazo H0 a través de mi prueba estadística cuando en la realidad H0 es falsa. En este caso, la decisión es correcta, es decir, si encuentro asociaciones, si encuentro diferencias, en este caso hago una prueba estadística para ver si hay diferencias en el peso entre machos y hembras del pez dorado en adultos y encuentro que si hay diferencias en peso, los machos son más pesados, por lo tanto estoy llegando a una conclusión correcta. Y esa decisión correcta se le conoce como potencia y se simboliza como 1 menos beta. Potencia entonces lo definiría como la probabilidad de rechazar H0 cuando en la realidad H0 es falsa. Por último, hago mi prueba estadística y me indica que no debo rechazar H0. Cuando hago mi prueba estadística de los dorados, a ver si hay diferencia entre el peso de machos y hembras, entre machos y hembras, y concluyo que no hay diferencias significativas, cuando en la realidad sí hay diferencias significativas entre machos y hembras del dorado. Este es un error tipo 2, conocido como error tipo beta. Aquí es un meme que salió hace mucho, bueno, no hace tanto, en donde, para que quede un poco más claro y en tono un poco de chiste, error tipo 1 es creer que estamos así cuando en la realidad estamos así. El error tipo 2 sería creer que estamos debiluchos, todos o enclenques, cuando en la realidad pues hemos hecho ejercicio y estamos así. Bueno, en la investigación científica se define el nivel de error dispuesto a cometer, y dado que el error tipo 2 es más sencillo de controlar o definir, el investigador define el grado de error en cuanto quiere que se cometa. El investigador define cuánto es el error tolerable que quiere en su investigación científica, el cual generalmente es el del 5%, o sea, tengo el margen de error en mi investigación, yo lo pongo al 5%, esto significa que la probabilidad de cometer el error tipo 1 en mi investigación científica es de 0.05. Por otro lado, esto también quiere decir que mi confiabilidad, mi confianza en esta investigación es del 95%. Usando la distribución normal estándar como referencia, voy a explicar a qué se refiere esto. Imaginemos pues ya no me va a dar tiempo de terminar. En la distribución normal estándar, ya sabemos que la distribución normal es una distribución
mesocúrtica simétrica alrededor de su media. En el caso de la distribución normal estándar, la media es 0, por lo tanto es una distribución simétrica alrededor de 0. El valor de z de la distribución normal estándar a un nivel de significancia de 0.05 de dos colas, es decir, que considero tanto la cola derecha como la cola de izquierda de mi distribución, es de 0.05. Esto significa que esta región, a partir del 1.96 hacia la derecha, esta área tiene un valor de 0.025. Y por el otro lado, el área debajo de la curva, a partir de menos 1.96 hacia la izquierda, es 0.025. Estas dos áreas, a la izquierda, en la cola izquierda y en la cola derecha, se les conoce como región de rechazo. Y el área que queda entre estos dos límites es la región de la hipótesis nula, la región de aceptación. Lo que hace la prueba estadística es calcula, en este caso, el valor de z calculado a través de mi muestra, y entonces busco, si por ejemplo el valor de z es de 0.5, pues estaría exactamente aquí. Caería aquí, que es el área de la hipótesis nula. A diferencia, si el valor de mi estadístico de prueba, en este caso z, toma un valor de 3, entonces cae en la región de rechazo, en la colita de la derecha, y por lo tanto rechazo H0. Muy bien. ¿Cómo interpreto el valor de la probabilidad? En inglés es p-value, en español es el valor de la probabilidad. Este valor de probabilidad es el valor que calculo con base a mi estadístico de prueba. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi estadístico de prueba pertenezca a la distribución teórica que estoy usando? En este caso de la distribución normal estándar, calculo z y calculo el nivel de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que mi valor z pertenezca a esta distribución? El valor de P, entonces, indica la probabilidad de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. A esto se le conoce como significancia estadística. Si rechazo H0, entonces mi prueba es significativa. Otro punto importante a considerar es la potencia estadística. Con respecto a las pruebas de inferencia, una prueba potente es aquella que tiene mayor probabilidad de rechazar H0. Es decir, una prueba potente, una prueba. En este caso pongo esta imagen de este super perro. Bien. La potencia estadística va a depender de algunos parámetros. Para empezar, depende del nivel de significancia. Si mi nivel de significancia se vuelve más restrictivo, entonces mi nivel de potencia disminuye. ¿Sí? Porque entonces el nivel de significancia lo estoy moviendo hacia afuera. Y el área de rechazo se ve empequeñida, o sea, se ve más pequeña. En cambio, a niveles menos restrictivos de alfa, por ejemplo, trabajar un alfa de 0.10, eso quiere decir que el valor crítico lo hago hacia adentro, aumentando el área de rechazo y disminuyendo el área de la hipótesis nula. Entonces, de esta manera, aumenta mi potencia. También la potencia depende del tamaño de muestra. Al aumentar el tamaño de muestra, aumenta la potencia. También depende de la varianza. Si la varianza disminuye, aumenta la potencia. Y esta es una relación entre el tamaño de muestra y la varianza. A través del teorema del límite central nos indica que si aumentamos el tamaño de muestra, la varianza va a disminuir, en términos generales.
Y también depende de otra cuestión muy importante, que es el efecto de tamaño. A mayor efecto de tamaño, mayor potencia. ¿Pero qué es el efecto de tamaño? El efecto de tamaño es el efecto que tiene mi factor de estudio en la población. Si mi factor de estudio tiene un efecto fuerte sobre mi población, entonces puedo decir que mi factor de estudio tiene un efecto de tamaño grande. Por ejemplo, cuando decimos que una dieta produce un aumento en el peso de unos peces en 10 gramos, 10 gramos es mi efecto de tamaño. Otro ejemplo es la gripa contra el SIDA. A pesar de que el SIDA puede traer efectos, mortalidad en las personas que lo contraen, a diferencia de la gripa, pues la gripa tiene un efecto de tamaño mayor, dado que hay más personas que se enferman de gripa que se enferman de SIDA, por fortuna, ¿no? Hay más personas. Es malo que se enfermen de SIDA, pero la gripa tiene un efecto de tamaño mayor. Cohen investigó sobre la relación entre el nivel de significancia y el nivel de potencia y encontró que a un nivel de significancia de 0.05, el nivel de potencia será aproximadamente de 0.8. Esto es importante considerarlo, porque en algunas ocasiones yo, como investigador y conocedor del tema, del tema de estudio, puedo observar que hay un efecto significativo de mi factor en la población. Sin embargo, a través de mi prueba estadística no me muestra esa significancia. Entonces, lo que es recomendable sería hacer una prueba de potencia para ver a qué potencia está trabajando mi prueba estadística. Si la potencia es baja, entonces es recomendable, si no es en mi trabajo de investigación, sí al menos reportarlo, que se recomienda aumentar el tamaño de muestra o hacer los cambios pertinentes para ver si con eso se apoya mi observación. Bien. Bueno, pero ¿cómo es el efecto de tamaño y cómo se calcula? Cuando se utiliza la t-de-Student, es decir, cuando estamos comparando dos poblaciones a través de sus muestras, Cohen propone el estadístico D, que se calcula como la diferencia entre las dos medias entre la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de mis dos muestras entre 2. Si el valor es menor a 0.2, entonces el efecto de tamaño es pequeño. Si el valor, por ejemplo, en cambio, tiene un valor de 0.5, el efecto de tamaño es un efecto intermedio. Pero si mi valor es 0.8, el efecto de tamaño es grande. Si el efecto de tamaño es pequeño, entonces para aumentar la potencia, podemos aumentar la potencia aumentando el tamaño de muestra o trabajando con niveles menos restrictivos de alfa, por ejemplo, 0.1. En ocasiones, una prueba muestra significancia estadística, pero el factor no tiene un efecto práctico, es decir, el efecto de tamaño es pequeño. Esto puede deberse al tamaño de la muestra. Si tenemos un tamaño de muestra bajo, es muy probable que la potencia de la prueba se vea afectada. Por lo tanto, el evaluar si el efecto de tamaño es relevante es importante para mi investigación. Dicho de otra manera, se trata de establecer si efectos significativos son relevantes en la población. Y con esto termino la presentación, con esta imagen de uno de los libros, al menos desde mi punto de vista, más completos en la bioestadística, y yo creo que cualquier persona que vaya comenzando en este campo del conocimiento tan interesante y tan importante en nuestras investigaciones científicas, este es un magnífico libro para comenzar, y también para los que ya tenemos experiencia, para comenzar, para seguir apoyándonos en él. Es el libro del autor Gerald H. Sarr. El libro se llama Biostatistical Analysis, y
de todos conocidos como SAR, ¿no? Como libro SAR. Bueno, con esto termino esta presentación, este video. Nos vemos pronto. Cuídense, chao.